Gracias, Yulisa Cepede. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Tratar algunas cositas, entre ellas el informe reciente que acaba de publicar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que da cuenta de que la República Dominicana está entre los 4 países cuya deuda pública ya supera el 70% del Producto Interno Bruto. La última vez que yo revisé los números en torno a la deuda pública, andábamos por 66, 67%. Es posible que ya esté por encima del 70% la deuda pública de la República Dominicana, cuando se incluye la deuda externa, la deuda interna, la deuda con el sector financiero, que es la deuda que tiene el Banco Central acumulada de los certificados del Banco Central, que ya andan por los 650,000 millones de pesos. La deuda con suplidores, entre los cuales se incluye la deuda con los generadores de electricidad, que es una de las más importantes en cuanto a deuda con suplidores, porque es un sector que mueve una cantidad importante de dinero en cuanto a el valor de la energía que colocan en el sistema. Y eso sí, ciertamente es posible que supere ya el 70% del Producto Interno Bruto. Estamos junto con Paraguay, con Panamá y con Nicaragua entre los 4 países que ya tienen un nivel de endeudamiento alto. Un nivel de endeudamiento que se justifica en parte. ¿Por qué se justifica? Se justifica por el hecho de que hemos vivido una reducción importante de los ingresos estimados de este año, y también vamos a tener así una reducción de los ingresos estimados para el próximo año, seguro, y hemos visto también una necesidad mayor de recursos para gastos, principalmente para cubrir necesidades en el sector salud y para cubrir también necesidades en el sector económico, toda vez que el gobierno se ha visto en la obligación de subsidiar a sectores importantes de la economía por la parálisis que ha sufrido la economía a propósito de la pandemia. Entonces, esa situación de menos ingresos, más gastos y cero fuentes para incrementar esos ingresos por el momento, entonces obliga al gobierno a tener que recurrir al endeudamiento público. Endeudamiento público que ya venía siendo alto, aun cuando las condiciones económicas antes del COVID eran bastante favorables para la República Dominicana, con un crecimiento promedio de 5 a 6% anual en los últimos 8 años, lo cual era bastante favorable. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha tomado algunas decisiones inteligentes. Una de ellas fue la de ir al mercado de capitales a principios de este mes, en la primera semana de este mes, para recomprar una parte de sus deudas con vencimiento a los años 2021, 2024, 2025, y con esa recompra entonces reducir en términos porcentuales y en términos absolutos también en parte el monto de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, tratar de que se vea en términos relativos un porcentaje menor, porque si tú logras reducir la deuda, aún endeudándote, porque puedes reducir la deuda en el sentido de que tú recompras una parte de la deuda, luego haces una emisión para comprar esa parte de la deuda, pero los montos que te toca pagar hacia el futuro son menores y los plazos son más largos, porque vas a conseguir tasas de interés más bajas. Esa operación que hizo el gobierno a principios de este mes le permitió reducir en alrededor de 1,037, 1,040 millones de dólares los pagos por concepto de capital e intereses de vencimiento que le corresponden en los años por venir. Incluso en el caso del año 2021, el gobierno va a pagar 427 millones de dólares menos de lo que tenía estimado que tenía que pagar el próximo año. Y ya eso representa un ahorro, toda vez que ya ese dinero que se necesita para pagar capital e intereses vencidos en el año 2021 ya fue aprobado por el Congreso Nacional. El gobierno tiene la opción de ir al mercado de capitales, emitir esa deuda y entonces utilizar esos 427 millones de dólares para cualquier otro tipo de inversión. O tiene la opción también de no emitir esa deuda y entonces reducir en 427 millones de dólares la estimación de endeudamiento correspondiente al próximo año. Eso combinado con otra operación que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader en lo que va de este año, que es la de reducir el gasto público, ha logrado reducir el gasto público, y esa reducción del gasto público dentro de lo estimado en términos
presupuestarios aprobados ya, que fue el segundo presupuesto complementario que se aprobó, si logra reducir el gasto en una proporción menor a la que está aprobada en ese presupuesto, entonces eso se traduciría también en un ahorro que le permitiría tener un capital disponible para algún tipo de decisión económica. ¿Decisiones económicas como cuáles? Bueno, por ejemplo, fíjense que el gobierno ha dicho que va a destinar, va a repartir 1.500 millones de pesos en la tarjeta de Navidad, bono navideño. El bono navideño, que son 1 millón de tarjetas, a 1.500 cada una, son 1.500 millones de pesos. ¿De dónde salió el dinero? Bueno, de lo que se ha venido ahorrando el gobierno. Claro, un ahorro que no implica, repito, que tú tienes una posición ventajosa, sino que es un ahorro que se estaría tomando de lo que ya se cogió prestado. Es como cuando tú dices, bueno, mira, yo voy a tomar, qué sé yo, 1 millón de pesos prestado para remodelar la cocina de mi casa. Tomas el 1 millón de pesos prestado, pero resulta que en vez de gastar 1 millón, gastaste 700,000. Entonces te quedan 300,000. Eso es un ahorro, te ahorraste 300,000. Pero tú como quiera tienes esa deuda, debes 1 millón. La deuda ya está contraída. Pero de lo que tomaste prestado te quedó un dinero que lo puedes utilizar para otra cosa. Como los 2.311 millones de pesos que el gobierno ha tomado para pagarle un doble ingreso de Navidad a los trabajadores en fase 1. Y como debe hacer, y lo hemos venido diciendo constantemente aquí, con parte de ese dinero que se ha estado ahorrando, no del presupuesto del año que viene, sino del presupuesto de este mismo año, para anunciar tal vez en los próximos días una extensión de por lo menos 3 meses, de los primeros 3 meses del año 2021, de los programas fase 1 y fase 2, toda vez que todavía quedan una cantidad importante de trabajadores suspendidos, que no han sido reincorporados a sus puestos de trabajo y que tal vez no lo sean en los meses por venir. Y también para lo que tiene que ver con fase 2, que son empleados que están trabajando, pero que sus empleadores están recibiendo ese subsidio de parte del gobierno como una especie de compensación a los fines de que tengan menores gastos de nómina. Esas combinaciones de reducción del gasto público para ahorrarse parte del dinero programado para el déficit le están dando cierta holgura al presidente Luis Abinader en el cierre de este año, y posiblemente le permita eso entonces también enfrentar el próximo año con cierta tranquilidad, aun cuando no se sabe qué va a pasar el año que viene, si nos fijamos en el hecho de que ahora, por ejemplo, se entiende que se están arreciando los casos de COVID-19 y fíjense que el gobierno ha decidido ampliar la cantidad de horas de toque de queda, por lo menos en el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, la provincia de La Vega, la provincia de Santiago, la provincia Puerto Plata y la provincia de Duarte. Entonces, eso indica que la actividad económica que viene expandiéndose, que viene recuperándose lentamente, pues ahora va a sufrir un cierto frenazo, porque le han reducido 2 horas de apertura a las ciudades que generan mayor riqueza en el país y que producen también mayor niveles de consumo en la República Dominicana, que son esas demarcaciones que acabo de mencionar. Pero hacia el próximo año, entonces, no se sabe si la proyección de ingresos por 746,000 millones de pesos se va a lograr. No lo sabemos. Pero ya sí sabemos que el gobierno tiene 427 millones de dólares que le van a permitir más o menos tener una holgura que es el equivalente a alrededor de 25,000 millones de pesos. Quiere decir que si no le entran esos 25,000 millones de pesos de recaudación el próximo año, pues ya tiene ahí un ahorro. ¿Con qué? Con la renegociación de una parte de la deuda pública. Eso también puede ocurrir con otros aspectos. Por ejemplo, aquí hemos mencionado la parte relacionada con la estimación de ingresos que el gobierno piensa obtener de venta de activos del Estado, que en el presupuesto la estimación de ingresos por ese concepto son 89,000 millones de pesos. Bien, pero si el gobierno logra vender el 50% de la central termoeléctrica Punta Catalina el próximo año, el 50%, no la totalidad de esa planta, solamente esa planta, sin utilizar otro activo del Estado. Si logra vender el 50% de esa planta, es posible que obtenga de inmediato, alrededor de 125,000 o 126,000 millones de pesos,
que sería mucho más que los 89,000 millones de pesos que están presupuestados como ingresos por concepto de ventas de activos del Estado. O sea, solamente con un activo del Estado, tocando nada más el 50% de ese activo, el gobierno pudiera obtener una cantidad superior en alrededor de un 50% precisamente a la que está estimando. Es decir, en vez de 89,000 millones de pesos, tal vez recaudar 125,000 o 130,000 millones de pesos con la venta o capitalización del 50% de la central termoeléctrica Punta Catalina. Ese sería otro margen que pudiera ser una compensación a la posible caída de la estimación de ingresos de 746,000 millones de pesos que ha programado el gobierno para el próximo año. De repente dice, bueno, mira, si nada más recaudo 725,000 millones o 720,000 millones, pues tengo ya un ahorro de 25,000 millones de pesos por la renegociación que hice de la deuda. Pero si nada más recaudo, qué sé yo, 700,000 millones, pues con la venta del 50% de la planta de Punta Catalina pudiera obtener esos 47,000 millones de pesos y entonces compenso con eso la proporción en que se me pudieran caer la estimación de ingresos del próximo año. Ahora, todo eso es una suposición. ¿Por qué una suposición? Porque no se sabe si el gobierno podrá, el presidente Luis Abinader podrá lograr vender activos del Estado en el próximo año dentro de esos 12 meses del próximo año. O sea, todo eso requiere de un proceso de auditoría de los activos del Estado, de valorización de esos activos, tasación de esos activos para ver el valor del mercado, luego un proceso de licitación, pero ese proceso de licitación previamente debe tener una aprobación del Congreso Nacional autorizando al gobierno a vender específicamente tales o cuales activos. ¿Activos de dónde? Bueno, están los activos del Estado en la Refinería Dominicana de Petróleo, donde tiene un 51%, los activos del Estado en la empresa de generación eléctrica Jaina, donde tiene un 61%, los activos del Estado en la empresa generadora Itabo, donde tiene un 50%, cerquita de un 50%, los activos del Estado en Molinos de los Ama y en la Tabacalera, que tiene ahí también un 50%, que son empresas más pequeñas, y los activos del Estado, repito, en la central termoeléctrica Punta Catalina, donde tiene el 100% de propiedad. Y es una planta que tiene un valor estimado, más o menos, de mercado por el orden de los 2.600 millones de dólares. Quiere decir que la mitad de esa planta puede costar entonces más o menos 1.300 millones de dólares, que le pueden entrar líquidos al gobierno, o sea, le pueden entrar de manera inmediata al gobierno. Pero la pregunta es, ¿qué tiempo tarda esa operación de venta? Si es que se hace dentro de los procesos correspondientes, sin violentar la ley y sin violentar la Constitución. Ahora, si se va a hacer, por ejemplo, como se está haciendo con el asunto de la redistribución de los chelitos a los músicos, entonces, bueno, tal vez lo hagan de un día para otro, pero sería un tollo que pudiera costarle prestigio al gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con la transparencia y el respeto de las leyes. Entonces, si se logra hacer ese proceso en los primeros meses del año que viene, tal vez en la primera mitad del año que viene, sería un éxito. Nos imaginamos entonces que el equipo económico del gobierno está trabajando en ello. Y creo que sí, porque fíjense que el equipo económico del gobierno está compuesto por funcionarios que son de los que menos exposición tienen a los medios de comunicación en este momento. Y qué bueno que sea así. No andan por ahí figureando en los medios de comunicación, ni pretendiendo estar sonando en los medios de comunicación y dando declaraciones de más y dando declaraciones innecesarias, como está ocurriendo con otros funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader. Los del equipo económico están concentrados en su trabajo. El ministro de Hacienda, el director de presupuesto, el propio ministro de Economía, la poquitísima participación que le dan en la toma de decisiones, porque aquí el Ministerio de Economía está prácticamente de lujo, no le dan mucha participación al ministro de Economía en la toma de decisiones que tienen que ver con asuntos económicos de verdad. Eso es en Hacienda que se maneja. Entonces, la gente que está en Hacienda, el ministro de Hacienda, sus viceministros y los funcionarios que están a su alrededor, que son aduanas, impuestos internos, crédito público, presupuesto. Entonces, esos funcionarios están calladitos y parece que están trabajando en lo que he planteado, en la forma de identificar ingresos que garanticen
el cumplimiento de la meta de recaudación de 746 mil millones de pesos para el próximo año y que de esa forma entonces no se presente un aumento mayor del déficit estimado en el año 2021.